Ahora vamos a ver cómo se comportan estos componentes en corriente alterna. En corriente continua ya lo hemos visto y voy a dar por sabido, por sentado, que lo conocen perfectamente, ¿sí? Esto es importante porque muchos se dirán para qué vemos los condensadores y los inductores, porque dentro de poco vamos a ver tratamiento de señales y vamos a ver circuitos pasa abajo. ¿Ven que está resaltado en celeste? ¿Eso? Sí, sí. Sí. Ah, bien, vamos a ver circuitos pasa abajo, pasa altos y pasa banda, que son indispensables cuando vean transmisión de datos, redes de computadoras, ¿sí? Todo esto nos va a traer muchísimos problemas, ¿sí? Y va a estorbar muchísimo a nuestra transmisión. Va a ser un gran estorbo todo esto que vamos a ver ahora, por lo que le hace. Y va a ser beneficioso para otras cosas, ¿sí? Recuerden que vamos a trabajar con magnitudes vectoriales, por eso pusimos esto acá, ¿sí? Y lean la diferencia que dice acá, porque esto hay que leerlo también, ¿eh? Todo. Entre las magnitudes vectoriales y las escalares, ¿sí? Recuerden que una magnitud vectorial es aquella que se define simplemente por un número. Por ejemplo, como puse acá, 7 manzanas. 7 manzanas, no de las calles, sino de las de comerse, me define claramente cuántas manzanas tengo. Listo, ya está, si tengo 7. Pero si yo digo vivo a 7 cuadras de aquí, esto no define dónde vivo. 7 cuadras es cuán lejos estoy. Ahora tengo que decir hacia dónde. Y para eso se utiliza un eje. Defino, bueno, 7 cuadras para allá. Y cuando digo para allá, estoy definiendo una dirección. Esto también es muy importante que lo repasen de álgebra, de trigonometría, de la escuela secundaria o de donde lo vean, ¿sí? Cuando tenga que sumar dos magnitudes escalares, las sumo y listo. 7 manzanas más 3 manzanas. Pero cuando tengo que sumar vectorialmente, o sea, si yo digo, yo vivo a 3 cuadras de acá para aquel lado. Mi hermana vive a 3 cuadras de acá para aquel lado. Y mi mamá vive en el medio. Entonces yo sumo los dos vectores y eso me va a dar un tercer vector, que es el vector suma. Esto lo puedo sacar geométricamente con la ley del paralelogramo, o puedo usarlo analíticamente con el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, especialmente seno, coseno y tangente. Ahora vamos a ver circuitos de corriente alterna. Muy bien. En corriente alterna, el condensador se comporta distinto que el inductor. Esto se los voy a preguntar en el final. Frecuencia de resonancia, periodo, frecuencia, ciclo, y esto, pero seguro. Cuando conecto un condensador en corriente alterna, cuando lo colocaba en corriente continua se cargaba y listo. Muy bien. Acá no. Cuando lo conecto en corriente alterna, va a presentar una resistencia al paso de la corriente alterna. Se va a comportar como si fuera una resistencia, pero no como cualquier resistencia. Va a presentar una resistencia que es llamada XC y que se denomina reactancia capacitiva. Y su fórmula está entre 2 barras porque es el módulo. Esto es una magnitud vectorial, no es escalar. O sea que tengo que definirla con un módulo, que es esto,
y un argumento que es un ángulo, ahora lo veremos, pero que me dice hacia dónde va. Entonces, XC es la reactancia capacitiva y su fórmula es 1 sobre 2 pi FC, donde F, acá explica todo, es la frecuencia expresada en Hertz. Ustedes ya saben lo que es un Hertz. Y el condensador, o sea, la capacidad, está indicada en faradios. El condensador que le mostré recién decía 500 microfaradios. Si yo quiero saber su reactancia capacitiva, no puedo poner acá 500, porque lo tengo que poner en faradios, no en microfaradios. Entonces tengo que convertir microfaradios a faradios. Por eso el primer día le dimos unidades de medida. ¿Y cómo se convierten? 500 microfaradios en faradios es 0,0005. Porque es 500 por 10 a la menos 6. ¿Lo ven este? Si yo digo acá que C son 500 microfaradios, acá no puedo poner 500. Tengo que poner esto en faradios. Y según lo que vimos el primer día de las conversiones, 500 microfaradios es igual a 0,123 500 faradios. Porque micro es 10 a la menos 6. Son 6 ceros después de la coma. 500 micro es 500 por 10 a la menos 6. Eso le da eso. Y la frecuencia la voy a medir en Hertz. Si la frecuencia es de 10 kilohertz, no puedo poner acá 10. Tengo que ponerlo en Hertz. 10 kilohertz, el kilo, el prefijo kilo, es 10 al cubo. O sea, es 10 por 10 al cubo. O sea, 10.000 Hertz. O ciclos por segundo, que es lo mismo. Acá lo dice. El inductor también, cuando lo pongo en corriente alterna, presenta una resistencia, está entre comillas, porque es variable esa resistencia, al paso de la corriente, llamado reactancia inductiva. Y es 2pi FL, donde L es el valor de la inductancia medida en henrios. Si yo tuviera acá 10 milihenrios, no puedo poner acá 10. Tengo que poner mili, es 10 a la menos 3. O sea, 0,010 henrios. Frecuencia la pongo en hertz, ¿no? También, como antes. Pi, es el número pi. XC y XL, al ser una resistencia, o sea, comportarse como una resistencia, se mide en ohms. Igual que las resistencias. Pero ¿qué diferencia tiene esto con una resistencia? Si yo coloco una resistencia de 70 ohms en corriente continua, su valor es de 70 ohms. Y si coloco una resistencia de 70 ohms en corriente alterna, su valor es de 70 ohms. Pero ustedes saben que la corriente alterna, además de la continua, se mide en volts y también presenta una frecuencia. Por ejemplo, la de nuestros domicilios son 220 volts
50 Hz. Ahora, por ejemplo, la señal de FM100 es una corriente alterna de 99.900.000 Hz. Porque FM100 es 99.9, ¿no? O sea, 99.9 MHz. Y la de Radio Colonia, que es yo, de radio, es de 550 kHz. O sea, 550.000 Hz. O sea, las señales alternas, aparte de tener un valor en volts, tienen una frecuencia. O sea, que es las veces que cambia, ¿sí?, por segundo su valor según los ciclos. Entonces, una resistencia de 70 ohms colocada en corriente continua, donde la frecuencia es cero, porque no hay cambio, es de 70 ohms. Si coloco una resistencia de 70 ohms en corriente alterna, le ponga 50 Hz, 200 Hz, 200.000 Hz o 400.000, 500 trillones de Hz, va a seguir siendo de 70 ohms. Pues su valor es fijo. Pero si pongo un condensador XC, va a depender de la frecuencia. Ahí está. Depende de la frecuencia que el generador tenga, XC varía. A mayor frecuencia, esto sube y esto baja. Esto que acabo de decir es fundamental para filtros. Y nuestra línea de transmisión, cuando transmitimos todos los datos hacia entre las computadoras y ponemos los patch core, todo eso, esto va a hacer que se me haga complicadísimo hacerlo. Y tengo que ver cómo lo voy a combatir. Pero es importante que XC varía con la frecuencia. Si la frecuencia sube, sube, esto sube, el denominador. Y si esto sube, esto baja. A mayor frecuencia, XC se hace más chica. O sea, presenta menos paso a la corriente eléctrica. O sea que es inversamente proporcional, ¿no? Si esto sube, esto baja. XL, por como está acá puesto, también varía con la frecuencia. Pero, si la frecuencia sube, XL sube. O sea que si tengo un inductor como el que les mostré recién, y lo pongo en corriente alterna, a mayor frecuencia, XL es mayor. O sea, ¿qué conclusión saco de esto? Que el inductor se opone a que pase corriente alterna por él cuanto mayor sea la frecuencia. Cuanto más suba la frecuencia, el inductor va a oponerse más a que la corriente pase por él. Pero el inductor es al revés. ¿Ven? Miren la fórmula. Cuanto más suba la frecuencia, el menos se va a oponer a que por él pase. O sea, dicho en palabras del bar de la esquina tomándose un cafecito, el condensador deja pasar la alterna y el inductor no. Ahora, fíjense lo que dije antes. XC se comporta de una forma según la frecuencia y XL de otra forma. ¿Y cómo lo represento vectorialmente? Este es un eje de resistencia, ¿sí? Acá voy a dibujar yo la resistencia como un vector. Ahora quiero dibujar acá el vector del condensador. Pero, a ver, el condensador
¿se comporta igual que la resistencia en corriente alterna? Son diferentes, profe. Claro, lo acabo de decir. Porque la resistencia no varía con la frecuencia. En vez, el resistor sí. El condensador no se comporta igual que la resistencia. Por lo tanto, si ustedes recuerdan algo de suma vectorial, esto es un vector. ¿Qué dice? Esto vale tanto, que es su largo. Por ejemplo, esto vale 7. 7 lo que sea, ¿sí? Y es un vector, porque va para allá, ¿lo ven? Que tiene flecha. Ahora, si tengo otro vector, que por ejemplo vale 3, este vector, que vale 3, este vale 3. Supongamos que es la fuerza con que empujamos un auto, ¿sí? Yo empujo un auto con esta fuerza hacia aquel lado, el auto va a ir para aquel lado, en proporción a la fuerza que yo le aplico. Ahora, si viene alguien y me ayuda, y le aplica una fuerza de 3, entre los dos, bueno, ponen que esto, denme un momentito, ahí, ahora esto mide 10, porque los dos empujamos para el mismo lado, y es vectorial. Ahora, si el que viene a empujar el auto no lo empuja para el mismo lado que yo, supongamos que lo empuja al revés que yo, para allá, ahí empuja para el otro lado. Entonces, ya ahí no las puedo sumar, empujando el auto, ¿eh? Es obvio, es clarísimo que las tengo que restar. Como una fuerza se puede prolongar a lo largo de su recta de acción, la puedo poner acá. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy empujando el auto hacia adelante y viene alguien, yo lo empujo del baúl para adelante y alguien lo empuja de la trompa para atrás, sería esto. Ahora, si en vez de empujarlo de la trompa para atrás, le ata una soga al paragolpe trasero y tira para allá, sería lo mismo que se ponga acá adelante. ¿Se entiende? Yo puedo empujar con una soga desde acá, o me puedo parar adelante del capó, o le puedo ponerme acá y ponerle un palo en el capó y empujo. Y es lo mismo. ¿Sí? Pero esto es una suma vectorial, porque esta suma vectorial, antes cuando iba para el mismo lado, me daba 10. Y ahora me da 4. Estoy empujando el auto con menos fuerza. ¿Está claro? Bueno, ahora ¿qué pasa si el otro empuja el auto así? Se le pone en el costadito del auto, ¿sí? Y lo empuja para allá. Ahora los puedo ver. Si le empuja para allá, ¿irá para adelante? ¿Irá para atrás el auto o para dónde irá? Vamos a ver. Yo me paro a empujar una mesa hacia adelante. Y vienen ustedes y la empuja de costado. ¿La mesa no se mueve? Se mueve diagonalmente. Diagonalmente. Se mueve para el costado. Claro, no es que no hace nada, se mueve para el costado. ¿Y cuánto para el costado? Bueno, depende cuánto empuje cada uno. ¿Sí? ¿Nunca vieron un choque? Que los autos, cuando viene un choque por una calle y otro por la otra, chocan y salen en diagonal. Sobre la vereda se van sobre la esquina. Bueno, eso es esto. ¿Y cuánto se va? Depende cómo sea de grande esta. Esta yo la puedo poner acá. Ahí. O la puedo poner acá. O la puedo poner acá. No importa, para el diagrama es exactamente igual. Por conveniencia, porque me conviene, porque me gusta, y solo porque me gusta, la voy a colocar acá. La podría poner en cualquier parte, porque una fuerza se puede prolongar a lo largo de su recta de acción.
¿Qué quiere decir que se prolongue a lo largo de cierta de acción? Si pongo la soga, o sea, si pongo la soga en el paragolpe o empujo de adelante, es lo mismo. ¿Y cómo va a resultar esto? Bueno, hay dos formas para hacer la cuenta. Una es geométricamente, que es con la ley del paralelogramo. Trazo una línea desde el inicio hasta el final de acá hasta acá. Si yo empujo el auto para allá con 7, si alguien empuja para allá con 3, el auto va a ir hacia allá. ¿Con cuánto? ¿Con 10? No. Hay que medir esto. Si esto mide 7 y esto mide 3, esto lo mido. Y sé cuánto vale y para dónde va. Esto lo puedo medir con una regla. Pongo 7, pongo 3 y mido esto. Este es el método geométrico, gráfico. O lo puedo sacar este valor por el teorema de Pitágoras, que dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea que esta fuerza que está acá va a ser la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Teorema de Pitágoras, segundo año de física de cualquier escuela. Y si yo tomo como esto un eje, esta elevación de acá hasta acá son tantos grados. Y ya tengo definido mi vector. El módulo, que es cuánto mide, y el argumento, que es el ángulo de desplazamiento. Si yo pongo esto como el eje del auto, y empujo con 7 para acá y 3 para allá, el auto va a salir para allá por el teorema de Pitágoras. 7 al cuadrado es 49. Más 9, 58. ¿Sí? Y tengo que sacar la raíz cuadrada de 58. Uy, esperen que se me fue esto. 58. Ahí está. 7,61. Esto Sí. vale 7,61. ¿Y cuánto vale este ángulo? Porque el vector se define por su módulo y por su ángulo de desfasaje, se llama esto. Desfasaje. De fase, pero que se corrió con respecto al eje. Este es el eje X. Este se corrió. ¿Este cuánto se corrió? ¿Cuánto mide este ángulo acá? Es, con respecto a este es 90 grados. Pero este no es 90 grados. ¿Cómo sé cuántos grados es? Bueno, agarro el transportador y lo mido. Si no quiero agarrar el transportador, lo puedo sacar por funciones trigonométricas. El seno de este ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, que sería esta. Y ahí hice el seno. Después saco el arco seno, o la inversa seno, y sé cuánto vale el ángulo. Lo puedo sacar con el coseno, que es adyacente sobre hipotenusa. De ahí lo que le recomendé que pasen las funciones trigonométricas. Lo puedo sacar por la tangente, que es opuesto sobre el adyacente. O sea que la tangente de este ángulo es 3 séptimos. 3 dividido 7 y la inversa tangente, 23 grados. ¿Lo ven? Este ángulo es de 23 grados. Y esto valía, no me acuerdo, 7, algo. Esa es la aplicación básica de la geometría y la trigonometría a la corriente alterna. Es esto básicamente, ¿sí? Estos son vectores. Ven que este, que está acá, dio 7, ¿cuánto era? ¿51? ¿Puede ser? 61. 7,61, que no es ni 7, ni 3, ni 10, ni 4. ¿Por qué sale para allá? Y ya sabemos cuánto vale este ángulo. O lo medimos con el transportador
o usamos la función tangente, ¿sí? Inversa tangente de opuesto sobre adyacente, que es 3 dividido 7. Hacen esta cuenta que fue la que hicimos recién y nos da 23 si usamos los decimales o 25 si no los usamos. ¿Sí? Usamos pocos decimales, ¿eh? Y acá sé cuánto vale este ángulo. Y entonces ahora este cuerpo que estaba acá, que era un auto, ¿para dónde sale y con qué fuerza? Y si fuera una pelota, que la pateamos al mismo tiempo, también lo sé. Y si fuera una corriente eléctrica, con una resistencia que una tira para acá y otra para allá, ahora vemos. Acá estamos en el, ahora por ahí se entiende un poco mejor, espero que se entienda un poco mejor. Este es el eje X, el eje Y, y acá tengo el valor de la resistencia. No importa la frecuencia que esté, esto siempre vale esto. Pero el condensador no lo puedo dibujar acá así. Lo tengo que dibujar para otro lado. O lo dibujo para arriba o lo dibujo para abajo, pero para acá no. Entonces un día dijeron, bueno, vamos a dibujarlo para abajo, qué sé yo. Y todos se pusieron de acuerdo en dibujarlo para abajo. Pero no porque vaya para abajo, porque no va para ningún lado, sino porque hay que diferenciarlo. Entonces esto es XC. Lo que pasa es que XC ahora varía con la frecuencia. Entonces, este es el condensador, pero esta resistencia va a variar según la frecuencia. ¿Cómo va a variar? Bueno, haciendo la cuenta esta. Si el condensador lo dejo fijo y no pongo otro, pero le cambio la frecuencia, esto va a cambiar. Y ahora voy a dibujar el del inductor, que no lo puedo dibujar ni para acá ni para acá, porque no se comporta como este. Y como este menos, es más, se opone a él. Lo dibujo para arriba. Y esto va a variar según la frecuencia. Y ahora vemos. El ángulo que yo les mostré antes en el otro, que es un ángulo de separación con respecto al eje X, el que le hice el dibujito recién, ese ángulo de separación con respecto al eje, o sea, el ángulo que estaría acá, se llama ángulo de desfasaje. ¿Quieren saber cómo va a ser el final? Les voy a preguntar esto. Este ángulo de separación, que es el que estaba antes acá, acá lo llamamos ángulo de desfasaje. Acá explica un poco todo esto. Bueno, acá está el símbolo del generador de onda senoidal. Es un redondel, ya no son dos líneas con una ola marina. Corriente y tensión en un circuito totalmente resistivo. La tensión sube, y si sube la tensión, ¿qué pasa con la corriente? ¿Sube o baja? Ley de Ohm. Si le aplico más fuerza, si a la bomba le pongo más voltaje, ¿pasa más agua o menos agua por el caño? Pasa más agua. Muy bien. Y si tengo un generador de tensión y le pongo más tensión, ¿pasa más corriente o menos corriente? Más corriente, profe. Muy bien. Perfecto. Estamos todos de acuerdo. Entonces, cuando la tensión, acá la tensión sube, ¿ven? Acuérdense de la vez pasada. Esto indica cómo la tensión varía, ¿no? Acá la tensión sube y acá la corriente sube. Acá la tensión baja y la corriente baja. Y acá la tensión vale 0. Si la tensión vale 0, ¿cuánto vale la corriente? 0. Claro, equivale a que le apagué la bomba. Ahora la prendo al revés la bomba. ¿El agua circulará por el caño? ¿De manera inversa puede ser, profe? Por supuesto, el agua circula, pero para el otro lado. Si la tensión antes si venía así por acá, ahora viene así por acá. Hasta que vuelve a 0. Y después empieza de vuelta. Esto es un ciclo. Si hiciera eso en un segundo, sería un hertz. Nuestra tensión de línea en nuestras casas, que nos manda de norte, de sur, todo eso, tiene 50 Hz. O sea, hace
esto 50 veces en un segundo. La onda de radio, qué sé yo, de Radio Colonia lo hace 550.000 veces en un segundo. Y la de FM de la 100.7 hace esto 100.700.000 veces por segundo. Y la corriente va y viene, va y viene, va y viene todo el tiempo así, por acá. Bueno, y así se comporta. Y acá va a haber una corriente. ¿Cuánto vale la corriente? G sobre R. No importa la frecuencia. Y acá, ¿ven lo que dije recién? En negro es la tensión. O sea, esto es la tensión, ¿sí? Sube y baja. Puse un solo ciclo, pero esto sigue siempre así, no para siempre. Ahora, R es en ohms. O sea que va a haber cierta corriente, que es B sobre R. Y esta va a ser la corriente. La tensión sube, la corriente sube. La tensión baja, la guía está. Esto se llama que está en fase. Estar en fase es estar de acuerdo. ¿Sí? Bueno, sube una, sube la otra. Baja una, baja la otra. Ahora, ¿qué pasa si es inductivo? Estamos en este caso. ¿Se acuerdan el inductor que yo les hice recién, que les hice un alambre? Bueno, acá está, ¿ven? Acá está el alambre. Si ustedes conectan esto al enchufe 220, lo más probable es que primero se electrocuten y después se corte la luz en la casa y posiblemente en la cuadra, ¿sí? O sea que no lo hagan. Pero acá está hecho el esquema. El generador, los conductores y el inductor que se mide en henrios. Pero ¿qué va a pasar ahora? Por su comportamiento, cuando la tensión suba, acá, la corriente, esto viene de antes, ¿no? Acá ya venía esto así. Puse el eje acá para ponerlo en alguna parte. La corriente es negativa y va subiendo. Cuando la tensión sea máxima, la corriente va a ser cero. Ahora la tensión va a bajar y la corriente va a seguir subiendo. Y cuando esté en cero va a valer esto y se va a parar. Y cuando la tensión baje, la corriente baja. Pero fíjense, acá la tensión baja y acá la corriente baja, acá la tensión sube y acá la corriente sube. Pero no suben y bajan al mismo tiempo, porque esto es el tiempo, ¿ven? Antes, en el tiempo, subían y bajaban en diferentes valores, pero al mismo tiempo. Pero acá no. Acá suben y bajan también, pero no al mismo tiempo. O sea, esta sube y esta viene subiendo. O sea, no van juntitas, ¿se ve? O sea, no están parejas. Y cuando este baja, este empieza a bajar. ¿Pero cuándo empieza a bajar? Después. ¿Ven? ¿Ven que está corrido? ¿Ven el corrimiento? Ese corrimiento se llama corrimiento de fase o desfasaje. Está desfasado. O sea, en fase es cuando vienen juntitos. Y desfasado o fuera de fase o corrido su ángulo de fase es cuando está así. ¿Y cuánto está corrido este ángulo de fase? No me contesten, piensen. Miren. ¿Cuánto está corrido? 90 grados. Entonces, ¿cuánto está corrido? 90 grados. Adelantado. Fíjense, este va en el tiempo adelante, está acá. Esto pasó antes, esto pasa después. Se dice que en el inductor la tensión adelanta a la corriente. En el inductor, la tensión adelanta a la corriente. ¿Cuánto?
¿Cuántos grados son estos? 90 grados. Acá están. ¿Y ahora qué pasará con el condensador? ¿Pasará lo mismo que con la resistencia? No, ya vimos que no. Y que con el inductor no. No solo no pasa lo mismo, sino que se opone. O sea que en el condensador, esta es la tensión. Acá explica todo eso, ¿eh? Esta es la tensión y esta es la corriente. Ven que también cuando este baja, pero no lo hace al mismo tiempo. Y cuando sube, este sube, pero no lo hace al mismo tiempo. Está corrido esto. ¿Cuánto es esto? En grados. 90 grados o más 270, que es lo mismo. Se dice que en el condensador la corriente adelanta a la tensión. ¿Ven? Que está, cuando este es cero, este vale algo. ¿Mm? En el condensador, la corriente adelanta a la tensión. ¿Cómo hacen para acordarse? Se lo estudian durante un par de años o usan una viejísima regla mnemotécnica llamada Luis y Ciudad. Acuérdense de Luis y Ciudad. Antes a la tensión se le decía U en vez de B. U. No sé, pues se decía U, qué sé yo. Bueno, entonces, en el inductor, la tensión adelanta la corriente, porque está antes, ¿ven? Y en ciudad, bueno, la corriente adelanta la tensión. Entonces, si no se quieren acordar de todos esos gráficos, todas esas porquerías por ahí, es fácil. ¿Se acuerdan de Luis y de ciudad? La L es de inductor, como vieron. U, que es la tensión, adelanta la corriente. Y el condensador, la corriente adelanta la tensión. Que son estos grafiquitos que estamos viendo acá. O sea, yo dije que la corriente adelanta a la tensión. Lo que digo es que la tensión atrasa a la... es lo mismo, ¿no? Fíjense. Decir que la corriente adelanta a la tensión es lo mismo que decir que la tensión atrasa a la corriente. Pero está claro que están desfasados. Si los que vayan a repasar funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, pero sobre todo seno, coseno y tangente, seno es igual a opuesto. Opuesto es el cateto, vieron que está, este es el triángulo, este es uno, este es el otro, ¿no? Este ángulo que está acá, este, el seno de este ángulo es opuesto, el opuesto es este. Acá está el ángulo, ¿no? Ese es el ángulo, ¿eh? Ahí está. El seno es opuesto sobre hipotenusa. Este es el opuesto. Este es el adyacente, ¿sí? Porque lo está tocando. El adyacente es el que lo está tocando. El opuesto es el que está enfrente de él, opuesto. Esta es la hipotenusa. El coseno es igual a adyacente sobre dividido la hipotenusa. Esto lo van a encontrar, uy, se me fueron estos. Esto lo van a encontrar en cualquier libro de geometría, de trigonometría. En todos lados van a encontrar esto. Y la tangente es igual a lo opuesto que es este sobre el adyacente. ¿Cómo se acuerdan de esto? En mi época se usaba la palabra soy, kai, toa. Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Se pone la I, porque si le pongo la H queda socato. ¿Sí? Porque la H no se dice. Entonces se le saca la H para poder hacer la palabra. Entonces, seno
es igual opuesto sobre hipotenusa, cosenos adyacentes sobre hipotenusa y tangentes opuestos sobre adyacente. Después, para no decir soy Kaitoa, porque sacarle la H, dijeron, bueno, en vez de hipotenusa se lo llama radiovector, cuando esto fue en un círculo trigonométrico, que lo veremos otro día. Entonces, seno es el opuesto sobre el radiovector. Este es el radiovector. Coseno adyacente sobre radiovector y tangente opuesto sobre adyacente. Entonces, repasen las funciones trigonométricas. Estudiense esto.